Supongo que en la vida de la mayoría de las personas llega un momento en el que son invadidas por un fuerte sentido de nostalgia y buscan recuperar su juventud de una u otra manera. Ese momento me llegó a mí cuando estaba en la preparatoria. Y sí, entiendo que parece una edad muy temprana para sentir algo así que creo que debo explicar un poco más. Verás, yo fui un niño enfermizo. Pasé mucho tiempo confinado a una cama de hospital, viendo desde la ventana cómo otros niños jugaban sus juegos. Para ser honesto, me daba un poco de envidia no haber tenido nunca esa experiencia. Creo que esa es la razón por la que, años después, traté de capturar esa nostalgia efímera una noche con mis amigos. Quiero decir que éramos todos de segundo o tercer año de preparatoria en ese momento. Tenía un grupo bastante unido de amigos. Hacíamos casi todo juntos. Salíamos, estudiábamos y hasta experimentábamos un poco, principalmente con ciertas sustancias, entre nosotros. Creo que fue esa unidad y ese lazo lo que me dio el valor de proponer una idea tan infantil. Esa noche estábamos reunidos en lo más profundo de mi antiguo barrio. Era el lugar ideal para adolescentes como nosotros, porque una constructora estaba levantando una serie de casas para intentar venderlas a familias nuevas, y claro, a precios inflados. Las obras estaban en una etapa muy temprana, por lo que las casas solo tenían la estructura básica y carecían de todas las comodidades esenciales para ser habitables. Era el escondite perfecto para beber, fumar y, en general, hacer travesuras. La constructora había colocado grandes cerraduras con teclado en las puertas, pero la mayoría ni siquiera estaba asegurada correctamente, así que colarnos era una tarea sencilla. Como dije, estábamos reunidos en uno de estos futuros vecindarios una noche. Pasábamos un cigarro entre todos y tratábamos de ponernos filosóficos. Conmigo esa vez estaban 3 amigos cercanos. Mi mejor amigo Luis, Sofía y Camila, la chica que me gustaba. Intentábamos hablar de forma inteligente, pero viéndolo ahora, nuestras ideas no tenían nada de sofisticado. Sofía se quejaba de que no había nada que hacer allí. Y fue en ese momento cuando decidí arriesgarme y sugerir que jugáramos a las escondidas. Al principio lo rechazaron por parecer algo infantil, pero la adición de unas cuantas reglas simples lo volvió más atractivo. Todos se esconden y una persona busca. El primero en encontrar al que se esconde podrá hacerle 3 preguntas. El último en encontrarlo tendrá que responder 3 preguntas personales. Haríamos el sorteo con fósforos y nos separaríamos para que nadie supiera dónde se escondía el elegido. La persona que sacara el fósforo apagado sería quien tendría que esconderse. Por supuesto, hice trampa para que Camila sacara el fósforo apagado. Quería la oportunidad de tener un momento a solas con ella y conocerla mejor. Supongo que lo hice así para ocultar mi infantil enamoramiento, pero temía que me descubrieran. Al principio dudaron, pero su resistencia se derritió después de que terminamos el cigarro. Puse los fósforos en mi mano, con el apagado apuntando hacia Camila. Sacamos cada uno el suyo y nos separamos, dándole al que se escondía 5 minutos para elegir uno de los 3 edificios en construcción de la calle. Era tarde, pero no teníamos prisa por volver a casa. Teníamos un sistema. Llamábamos a nuestros padres para decirles que nos quedaríamos con un amigo distinto y así podíamos reunirnos para salir y meternos en líos de adolescentes. Todos miramos discretamente nuestros fósforos. Yo era quien buscaría y supuse que Camila era la que se había escondido. Nos dispersamos para no saber hacia dónde iba ella, pero yo tenía una buena idea. Cuando llegamos al vecindario en construcción, Camila había mostrado interés por la última casa de la calle. Le había mencionado antes que sabía que estaba abierta y que podíamos explorarla más tarde, aunque nunca lo hicimos. Estaba casi seguro de que se sentiría atraída a esconderse allí. Esperé 5 minutos antes de dirigirme a esa casa. La cerradura con teclado
no estaba activada, así que abrir la puerta fue sencillo. Tuve suerte de que la luna estuviera tan brillante esa noche e iluminara el camino. De lo contrario, habría tropezado. La constructora aún no había instalado farolas, lo que le daba al pequeño vecindario una sensación inquietante. Abrí la puerta y miré hacia el abismo oscuro que se abría ante mí. No voy a mentir. La oscuridad me puso nervioso, pero el deseo de acercarme a Camila me impulsó. Caminé por la cocina, pero no encontré a nadie. Mis zapatos resonaban en el suelo sin alfombra. Busqué en la planta baja sin suerte. Las ventanas ya estaban colocadas, pero cubiertas con tableros de madera para evitar que entraran animales. Subí las escaleras, apoyando la mano en la pared para no perder el equilibrio, ya que ni siquiera había barandal. Recuerdo que pensé que esa casa era una trampa mortal, cables expuestos, ausencia de barandas y tablones de madera por el suelo. El dormitorio principal estaba vacío, pero cuando ya estaba a punto de rendirme, escuché el crujido del suelo en la habitación contigua. Seguí el sonido y en la oscuridad distinguí a alguien sentado en el centro de la habitación sin amueblar. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me senté a unos metros y anuncié: «Te encontré, así que puedo hacerte 3 preguntas». Ella se sobresaltó al oírme, pero pareció relajarse cuando seguí hablando. Ella parecía sobresaltada por el sonido de mi voz, pero se calmó mientras yo seguía hablando. Estaba emocionado y, viéndolo ahora, también estaba siendo un completo idiota. Ya sabes lo que dicen: las hormonas son la droga que más altera la mente en todo el planeta. Había solo una forma de asegurarme de que era Camila y no Sofía. Le pregunté: ¿alguna vez has tenido relaciones? Hubo una pausa que interpreté como un poco de vergüenza. Hice esa pregunta porque, hablando con Luis, sabía que Sofía no era virgen, y también sabía que Camila sí lo era por una conversación nocturna y borracha con Sofía en la que contó más cosas de sus amigas de las que debería. Ella respondió: «No». Ahora estaba seguro de que hablaba con Camila y no con Sofía. La voz ya lo había delatado. Mi valentía me había traído hasta allí, pero no podía llevarme al siguiente paso. La verdad, me alegra haberme echado atrás en la siguiente pregunta, porque lo que pensaba decir era: ¿quieres hacerlo? Otra vez, malditas hormonas. En ese momento, mi mente se quedó en blanco. Lo único que podía pensar era en el cabello dorado de Camila o en la forma en que su sonrisa me provocaba un cosquilleo que me aceleraba el corazón al punto de preocuparme que se saliera de mi pecho. Nos quedamos en silencio unos segundos. Yo intentaba encontrar algo que decir, mientras me recriminaba mentalmente. Solo tendría una oportunidad para impresionarla, y si la arruinaba, se acabarían mis posibilidades con ella. Finalmente logré balbucear: «Lo siento, no sé qué». No terminé la frase porque ella se deslizó lentamente por el suelo hasta quedar a pocos centímetros de mí. Si antes mi corazón latía rápido, ahora era como un martillo neumático en mi pecho. Quería acercarse. ¿Se sentía atraída por mí? ¿Sentía lo mismo que yo? Su movimiento prácticamente me robó las palabras. No podía decir nada. No podía pensar con claridad. Fue entonces cuando noté un sonido que al principio era suave, pero se había intensificado a medida que ella se acercaba. Su respiración exhalaba en ráfagas rápidas y superficiales, como si hubiera corrido una vuelta entera a la manzana. Casi sonaba sexual, aunque, siendo honesto, con mi mente de entonces, casi cualquier cosa podía parecerlo. No estaba seguro de qué pasaba, pero tampoco me importaba.
Decidí actuar. Moví mi mano de mi regazo y la puse sobre la suya. La envolví con mis dedos. Estaba tibia al tacto, aunque un poco sudorosa, y seguro que mis manos no estaban mejor. Su respiración se cortó de golpe al sentir mi mano. Mi corazón casi estalló y salió disparado hacia el cielo. Durante mucho tiempo consideré ese momento como uno de los gestos más románticos de mi vida, hasta que le propuse matrimonio a alguien años después. Allí estábamos, tomados de la mano en la oscuridad, escuchando nuestras respiraciones mezcladas. Decidí dar el siguiente paso. Me incliné lentamente hacia la figura que veía en la penumbra. Iba a besarla. Llevaba casi 2 años sintiendo algo por ella. Su aliento olía dulce, como miel muy azucarada. Me pregunté mentalmente a qué olería el mío y recé para que no fuera desagradable. Ella pareció entender mi sutil señal y se inclinó también. Nuestros labios estaban a centímetros. Estaba a segundos de besarla, cuando, de pronto, Sofía irrumpió en la habitación. Mentalmente solté una cadena de maldiciones dignas de avergonzar a un marinero. «¿Qué están haciendo?», dijo. «Encontré a Luis hace como 15 minutos. Eso encendió una alarma en mi cabeza, aunque en ese momento no entendí por qué». Sofía se movió, y aunque no podía verla bien, estaba seguro de que levantó una ceja. «¿Qué han estado haciendo ustedes mientras jugábamos a tu jueguito? No nos hagan perder el tiempo, buscándolos a oscuras mientras ustedes se ponen melosos». «¿Luis era el que se escondía?», pregunté atónito. Sofía asintió. «Sí, estaba sentado detrás de la casa. Es pésimo escondiéndose. Nos aburrimos y vinimos a buscarlos». Algo no encajaba. Yo había encontrado a Camila sentada en esa habitación. Si no era ella quien se escondía, ¿por qué estaba aquí arriba? Empecé a sentir un sudor frío recorriéndome la piel. Luis fue la gota que colmó el vaso. Entró a la oscuridad y, con su voz grave y resonante, dijo: «¿La encontraste, Sofía?». Yo encontré a Camila. Su voz se apagó de golpe cuando yo, por fin, hice la pregunta que debía haber hecho desde el principio. «¿Te conozco?». La voz frente a mí respondió suavemente: «No», pero estaba cargada de una emoción que me hizo estremecerme. Camila no estaba en la habitación conmigo, estaba fuera de la casa. Entonces, ¿de quién era la mano que estaba sosteniendo? Con mi mano libre, metí la otra en el bolsillo y saqué las cerillas que habíamos usado para el sorteo. Sentía como si mis pulmones estuvieran atrapados en un tornillo de banco. Apenas podía respirar. Arrastré la cabeza de un fósforo contra el suelo y se encendió. La pequeña llama fue suficiente para iluminar la figura que estaba detrás de mí. Sofía soltó un grito agudo y Luis prácticamente se lanzó fuera de la habitación, presa del pánico. Yo solté la mano sin querer y al hacerlo, apagué la llama por accidente. En ese breve instante, vi algo que me persiguió en pesadillas durante semanas. Después, hablando con Sofía y Luis, descubrimos que los tres vimos cosas diferentes en ese momento fugaz. Sofía juró haber visto a una mujer deforme, parecida a un niño enfermo, con extremidades torcidas y dedos fusionados. Luis dijo que vio a una anciana encorvada, de piel arrugada y colgante, con el cabello gris enmarañado. Lo que yo vi fue aún peor. Parecía una mujer, pero su mandíbula estaba desencajada, abierta tan exageradamente que parecía que podría meter mi cabeza entera dentro. No sé si estaba así como preparación para nuestro beso o por otra razón.
Sus dedos tenían articulaciones extra y eran anormalmente largos y huesudos. Su piel estaba pálida y demacrada, y su cabello grasiento y descuidado caía en mechones, como un nido de ramas secas. Los tres salimos huyendo de la casa, como si nos persiguiera el mismísimo infierno. En mi intento de escapar, choqué contra el marco de la puerta, y me hice un moretón tan grande que pasé todo el día siguiente poniéndome hielo, preguntándome si me había roto la clavícula. Corrimos como almas que lleva el diablo. Camila nunca creyó nuestra historia, pero la verdad es que no me importaba si nos creía o no. Yo sé lo que vi, y lo que vi me horrorizó. Pasaron los años. Me gradué, me establecí con una buena chica. Con el tiempo, Camila y yo nos distanciamos en los últimos años de preparatoria. La historia quedó sepultada en mi memoria, arrastrada por el ir y venir de la vida diaria, hasta que, años después, algo muy simple la trajo de vuelta como una ola gigantesca. Un apagón. La luz se había ido en mi casa. Suspiré, molesto por la molestia que me causaba, y bajé al sótano para revisar el interruptor general. Era algo tan común, por el mal cableado, que podía encontrar el panel y accionar el interruptor incluso con los ojos cerrados. Ya no necesitaba linterna. El movimiento estaba grabado en mi memoria muscular. Estaba allí, manipulando el interruptor, cuando me di cuenta de un sonido. Era casi inaudible al principio, pero fue aumentando mientras me detenía para escucharlo. Al principio no pude identificarlo, pero cuando finalmente lo reconocí, todos los recuerdos regresaron de golpe. Yo, sentado en la oscuridad, con mis manos entrelazadas con las de aquella cosa, y mis labios a centímetros de los suyos, a punto de besar su piel pálida, era el sonido de una respiración que no era la mía. Sonaba rápida, superficial, como si la persona estuviera agotada, como si jadease. Entonces, una voz habló, y sentí como si mi estómago se desplomara hasta lo más profundo. Te queda una pregunta por hacerme. En mi sótano, me di cuenta de que ya no era el chico tímido de aquella noche en la casa a medio construir, todos esos años atrás. Esta vez tenía voz. No necesitaba pensar en qué decir. Hice mi última pregunta. Ya sabiendo la respuesta, ¿voy a salir vivo de este sótano?